¿Cómo se convierte un tenista con un futuro prometedor en un guerrero descalzo que le planta cara a las mafias más peligrosas de Asia? ¿Qué diablos tiene que pasarle a una persona para enfrentarse a gobiernos corruptos, traficantes de animales y a la mismísima opinión pública con la misma temeridad con la que otros se toman un café? ¿Es Frank Cuesta un loco de atar? ¿Un héroe de los que ya no quedan? ¿O es que acaso, para sobrevivir en la jungla, la de verdad y la de asfalto, hay que ser las dos cosas a la vez? La promesa. Más allá de Wild Frank. Si alguna vez pensaste que la vida salvaje era solo ver documentales bonitos desde el sofá, con selvas exóticas, serpientes coloridas y cocodrilos tomando el sol, agárrate fuerte. La historia que te vamos a contar hoy tiene más peligro real, más emoción cruda y una humanidad más desgarradora que cualquier película. Y no, esto no es ficción. Es la vida de Frank Cuesta, también conocido como Wild Frank. Una vida para contarla, para analizarla y sobre todo para sentirla. Brutal. Necesaria. Empecemos. El giro inesperado, de la raqueta a la jungla. Finales de los 90. Imaginen a un Frank Cuesta diferente, joven con todo el futuro por delante, un talento innato para el tenis y una carrera en ascenso en las pistas profesionales. Lo tenía todo para triunfar en el circuito. Pero el destino a veces tiene planes más retorcidos y, paradójicamente, más reveladores. Un brutal accidente de moto, no de coche como algunos dicen, y una lesión grave en la espalda lo sacaron de la competición para siempre. Un golpe durísimo, lo que para muchos habría sido el final de sus sueños, para Frank fue, sin saberlo, el prólogo de una vida inimaginable. Porque Frank no se hundió en la autocompasión. Hizo las maletas y buscó un nuevo horizonte. Tailandia se convirtió en su refugio y a la vez en su crisol. Allí, entre la majestuosidad de los templos antiguos y la humedad asfixiante de las selvas vírgenes, fundó su propia academia de tenis. Pero la vida salvaje de ese país exótico lo llamaba con una fuerza irresistible. Empezó a explorar, a adentrarse, a conocer. Y lo que descubrió no fue solo la belleza de la naturaleza, sino también su lado más oscuro: el tráfico ilegal de especies, el maltrato animal institucionalizado, la crueldad disfrazada de turismo. Su vida dio un vuelco de 180 grados. No fue solo un cambio geográfico, fue una transformación espiritual. Pasó de buscar la gloria personal en una cancha, a buscar justicia para seres indefensos, en un mundo donde la ley del más fuerte a menudo se confunde con la ley del más cruel y corrupto. La raqueta se quedó en un rincón. Ahora sus manos eran para rescatar, para proteger, para luchar. Nas Wild Frank, la televisión como arma de denuncia. El salto a la fama televisiva fue tan salvaje e impredecible como el personaje que encarnó, o mejor dicho, que simplemente era. Con su estilo directo, sin filtros, sin guiones prefabricados, con un lenguaje de la calle y más cicatrices en el cuerpo y en el alma que discursos políticamente correctos, Frank Cuesta conquistó la televisión, pero no lo hizo como un showman buscando el aplauso fácil, sino como un puñetazo de realidad directo al estómago de la audiencia. Wild Frank no era solo un programa de entretenimiento sobre animales exóticos. Era mucho más. Era denuncia pura y dura. Era testimonio en primera persona. Era confrontación directa, donde otros presentadores veían un animal curioso para mostrar a cámara con una sonrisa. Frank veía una posible víctima, una historia de sufrimiento, donde otros grababan a una distancia prudencial con un teleobjetivo. Él se metía hasta el cuello en el barro, en el fango, en el epicentro del conflicto. Cada episodio era un espejo incómodo de lo que como sociedad preferimos ignorar. Mercados ilegales donde se vendía la vida al peso. Supuestos santuarios de animales que eran en realidad cárceles de tortura.
turistas ingenuos o indiferentes convertidos en cómplices involuntarios del horror. Pero Wild Frank también era un grito de esperanza. Frank mostraba, con una crudeza a veces difícil de digerir, que todavía quedaban personas dispuestas a arriesgarlo todo: su integridad física, su libertad, su propia vida, por aquellos seres que no tienen voz, porque su causa no era una moda pasajera, ni una pose para la galería. Era una convicción moral profunda, visceral, y esa autenticidad, esa diferencia radical con el resto, lo hacía y lo sigue haciendo una figura profundamente incómoda para muchos. Pero la televisión, con sus luces y sombras, también le traería consecuencias inesperadas y devastadoras a su vida personal. Estaba a punto de enfrentarse a la jungla más peligrosa de todas, la de la injusticia humana. El golpe más duro, la cárcel de Yuje y la lucha de un hombre roto. Año 2014. Una fecha que Frank Cuesta jamás podrá borrar. Su vida y la de su familia se rompió en 1000 pedazos. Su entonces esposa y madre de sus hijos, Yuje Alisa Intu Smith, fue arrestada en Tailandia y posteriormente condenada a 15 demoledores años de prisión por, supuestamente, traficar con 5 miligramos de cocaína. Una cantidad irrisoria, ridícula, que a ojos de cualquiera con 2 dedos de frente no justificaba ni de lejos semejante condena. Para Frank, y para muchos observadores internacionales, detrás de ese juicio hubo una mano negra, una represalia evidente. Un castigo ejemplar dirigido a él, a Frank, por sus constantes y valientes denuncias contra las poderosas y bien conectadas redes de tráfico de animales en el sudeste asiático. La justicia, una vez más, utilizada como un arma de venganza. Ese fue el momento en que todo cambió, de nuevo. Porque Frank, el aventurero indomable, el herpetólogo irreverente, el cazador de serpientes televisivo, se vio forzado a convertirse en algo más, en un león herido luchando por su familia, en un símbolo de resistencia contra la opresión. Lo que antes era una lucha apasionada por los animales, se transformó de la noche a la mañana en una batalla desesperada por la dignidad, por la libertad de Yuje, por el derecho fundamental a defender una causa justa, sin ser aplastado por ello. Su canal de YouTube, que hasta entonces era una plataforma más para mostrar su trabajo, se convirtió en su trinchera, en su altavoz al mundo. Desde allí habló, gritó, lloró desconsoladamente. Denunció con nombres y apellidos, y lo más importante, jamás, ni por un segundo, se rindió. Mostró su vulnerabilidad sin tapujos, su dolor crudo. Y paradójicamente, esa fragilidad expuesta lo hizo más fuerte ante los ojos de miles de personas que conectaron con su angustia. Porque cuando te arrebatan lo que más quieres, cuando ves a la madre de tus hijos consumirse en una cárcel injustamente, ya no hay nada que perder. Solo queda pelear. Y Frank peleó como una bestia. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Continuamos. Anécdota: la serpiente que casi cambia el guión. Hablar de Frank Cuesta es hablar de un hombre que convive con el peligro como si fuera un viejo amigo. Pero no es un loco suicida, como algunos quieren pintarlo. Es un experto, un conocedor profundo de la fauna que maneja. Y a veces, ese conocimiento es lo único que se interpone entre la vida y la muerte. Déjenme contarles una historia que pocos conocen al detalle. Una tarde, en lo más profundo de la selva tailandesa, durante el rodaje de uno de sus programas, el equipo se topó con una cobra real adulta, una de las serpientes más venenosas y majestuosas del planeta. El animal, asustado por la presencia humana, se puso a la defensiva, erguida, capucha desplegada, lista para atacar. El cámara, presa del pánico, retrocedió bruscamente, tropezó y cayó, quedando vulnerable a escasos metros de la cobra. La situación era crítica,
cualquier movimiento en falso y la tragedia era segura. Frank, en lugar de entrar en pánico, mantuvo una calma glacial. Con movimientos lentos, casi hipnóticos, empezó a hablarle a la serpiente en un tono suave, mientras se interponía entre ella y el camarógrafo caído. No usó ganchos, no usó palos. Usó su voz, su presencia, su entendimiento del comportamiento animal. Desvió la atención de la cobra hacia él, permitiendo que el resto del equipo pusiera a salvo al compañero. Durante minutos eternos, que debieron parecer horas, Frank y la cobra real se midieron en un duelo de instintos y respeto. Finalmente, con una maniobra experta y arriesgadísima, logró que la serpiente se retirara pacíficamente hacia la maleza. Cuando todo pasó, Frank simplemente se encogió de hombros y dijo algo como: «Bueno, hoy la cabrona tenía un mal día, como todos». Esa mezcla de conocimiento profundo, sangre fría al límite y un toque de su característico humor negro es lo que define a este personaje único. No es solo el que grita y se enfada, es el que sabe, el que entiende, el que respeta la vida salvaje incluso cuando está a un mordisco de la muerte. Pero el veneno de las serpientes a veces es menos letal que el de algunos humanos. Entre cobras, mafias y la corrupción institucionalizada. Porque la verdadera y constante lucha de Frank Cuesta no es realmente con los animales, por peligrosos que estos sean. Es contra los humanos, contra los sistemas podridos hasta la médula, contra los intereses económicos multimillonarios que ven en la fauna salvaje una simple mercancía más, una fuente inagotable de ingresos ilícitos. A lo largo de todos estos años, ha arriesgado su vida en innumerables ocasiones, enfrentándose cara a cara con mafias organizadas de traficantes de especies, grabando sin permiso en lugares donde su cabeza tenía precio, mostrando sin tapujos lo que nadie, absolutamente nadie, quiere que se muestre. Y lo ha hecho a su manera. Sin el respaldo de grandes ONGs internacionales con presupuestos millonarios y discursos perfectamente maquillados para la galería. Su forma de activismo es rústica, es visceral, es cruda, como un rugido en mitad de la noche que no pide permiso para sonar. Lo han censurado en televisión, lo han amenazado de muerte incontables veces, lo han llamado loco, payaso, extremista, oportunista. Le han intentado callar por activa y por pasiva. Pero hay una cosa que nunca, jamás, han podido decir de él, que mintió. Y eso, en un mundo lleno de medias verdades y falsas apariencias, es su mayor victoria y su mayor peligro. Frank Cuesta incomoda, y mucho. Incomoda porque no decora la verdad. La escupe, la lanza como una piedra afilada, y a veces, muy a menudo, esa piedra rompe los espejos en los que preferimos no mirarnos como sociedad. El santuario digital y la lucha desde la trinchera online. Contrario a lo que algunos llegaron a especular, Frank Cuesta no ha regresado a España para quedarse. Su base de operaciones, su verdadero hogar y el corazón de su lucha siguen estando en Tailandia. Allí, en medio de la selva, ha construido más que un refugio de animales, ha levantado un santuario de resistencia. Y su principal herramienta de combate en esta etapa de su vida ya no es solo la televisión tradicional, sino el vasto e impredecible universo digital. Su canal de YouTube, y más recientemente sus directos en Twitch, se han convertido en su santuario digital. Desde allí, sin intermediarios, sin censura, se comunica directamente con una comunidad de millones de seguidores. Muestra el día a día de su refugio, los rescates agónicos, la recuperación de animales heridos, los costos astronómicos de mantener ese oasis de esperanza, pero también los momentos de alegría, la conexión con esos seres a los que les ha dado una segunda oportunidad. Es una ventana sin filtros a su realidad, con sus luces y sus muchísimas sombras. Sus hijos, Sape y Zorro, han crecido en ese entorno, participando activamente,
heredando esa pasión y esa crudeza tan característica de su padre. A través de estas plataformas, Frank no solo denuncia, sino que también educa a su manera, y muy importante, financia gran parte de su labor gracias a las donaciones directas de la gente que cree en él. Es un modelo de activismo 2.0, descentralizado, a veces caótico, pero innegablemente efectivo para llegar a un público joven y para mantener viva la llama de su lucha cuando muchos otros le han dado la espalda. Es Frank en estado puro, transparente hasta doler, incorrecto hasta la médrala, pero con una autenticidad que engancha y moviliza. Pero con todo lo vivido, con todas las batallas libradas, ¿quién es Frank Cuesta hoy? El héroe imperfecto, la herida abierta. Frank Cuesta no es perfecto. Él es el primero en admitirlo, en gritarlo si hace falta. No quiere ser un modelo de nada. No le interesa caer bien. Lo que quiere, lo que necesita, es hacer el bien, a su manera, con sus métodos, aunque eso signifique ir contracorriente y coleccionar enemigos poderosos. Y en ese camino tortuoso, lleno de peligros y sinsabores, ha logrado lo que muy pocos consiguen en este mundo: encarnar una causa hasta las últimas consecuencias, fundirse con ella de tal manera que ya es imposible distinguir dónde empieza el hombre y dónde termina la lucha. Es al mismo tiempo Frank, el personaje de Wild Frank, la leyenda que se forjó en la adversidad y la herida abierta que sangra por las injusticias que presencia cada día. Su vida no es un documental con un final feliz asegurado. Es una serie de batallas en tiempo real, sin guión preestablecido, una pelea sin tregua contra gigantes. Pero, por encima de todo, la vida de Frank Cuesta es una prueba irrefutable, y a veces dolorosa, de que todavía existen personas que no se resignan, que no se callan, que no se venden, y que todavía hay batallas, por más perdidas que parezcan, que merecen la pena ser libradas, aunque el enemigo sea invisible, aunque el precio sea tu propia paz. Hasta el próximo video.